porque el bonsái, la palabra bonsái quiere decir árbol en plato o árbol en bandeja. El origen, el bonsái nace en China hace más de 1200 años. De ahí pasan 700 años y pasa a Japón. La diferencia entre China y Japón es que en China los hacían libremente y en Japón, cuando pasa este arte, le dan estética. Muy buenas tardes. Estamos en el Museo John Naka. Este museo se inicia como base en mi colección particular que comencé en 1980. Y de los ejemplares que hacía, separaba algunos y los fui juntando. Y en el 2000, en el 10, ya le dimos el enfoque, a cada árbol le pusimos su historia y es como los podemos enseñar. Pero yo al bonsái me dediqué desde 1974. Comencé en plan comercial y de ahí iba yo seleccionando los árboles que nos interesaban. Y actualmente tenemos más de 400 árboles que podemos exhibir. En esta zona que le llamamos el Edén tenemos un poco más de 100. Y en la otra área que le llamamos pirámides hay más. Y tenemos también un vivero para dar pequeños talleres durante 4 horas para enseñarles cómo hacer. Compran su planta y en este tejadito que está ahí, que es la escuela, ahí nos ponemos a hacer los bonsáis, a diseñarlos. Actualmente el bonsái se diseminó por muchos en Europa, en Estados Unidos. En Estados Unidos quien lo desarrolló fue un maestro japonés que se dedicaba al bonsái. A la edad de 8 años, sus padres lo mandan a estudiar bonsái y jardinería a Japón y regresa a los 22 años. Entonces ya con toda esa información comienza a formar en Estados Unidos bonsái, primero con los japoneses y luego se abre a los americanos. Entonces escribió 2 libros muy buenos porque él sabe dibujar y cada paso para hacer bonsái lo hace a través de dibujos. Esos libros están aquí en el área comercial. Entonces tuve la suerte de conocerlo y estar en sus talleres en Estados Unidos. Él murió en el 2004. Entonces, esa es una pequeña historia de este museo. La mayoría de nuestros árboles tienen mínimo 20 años, o desde que yo comencé, que los sembramos de semilla y fueron creciendo y luego ya los fui separando. Pero los que más menciono es el ahuehuete. El ahuehuete es el árbol nacional de México y hay un río aquí que se llama Río Nejapa que está lleno de ahuehuetes. Y entonces ahí colectamos la semilla, los plantamos y son los árboles que ahora van a cumplir 50 años. Claro, los primeros 20 años los dejamos crecer libremente y a los 20 años ya los tomamos y comenzamos a trabajarlos. Porque antes yo me dedicaba a las plantas de ornato. Entonces dejé las plantas de ornato, me gustó el bonsái porque lo vi en una revista en Sanborns. Ahí vi una revista. Estoy hablando del 74, 78, y ahí dije, esto me llama la atención. Y entonces me fui metiéndome, quise ir al origen. ¿Dónde es el origen? China. Fui a China a conocer el bonsái en China, a ver cómo se hacían, y entonces también fui a Japón. Entonces Japón hace una exposición al año con los mejores ejemplares. Y de ahí fui a toda Europa, porque ya en Europa se divulgó en Bélgica, en España, en Alemania, en Holanda, y ahí también fui a conocer cómo hacen el bonsái. Y ya después, con todo eso, comencé a traer maestros que nos enseñaran, ¿verdad? Maestros de España, de Japón, de
de varios países, de Puerto Rico, y fue como hemos levantado el nivel del bonsái, porque antes los hacíamos muy sencillitos, pero les faltaba el arte, la estética, y eso fue a través de cursos que recibimos con maestros, y cuando los maestros que traía nos preparaban a nosotros, que era nuestro equipo, 5 o 6 gentes, pero invitaba a otras gentes, entonces para que se divulgara el bonsái. Y es el tiempo que tenemos. El museo realmente lo iniciamos ya como museo, con cada uno su historia, apenas en el 2010. Tenemos más de 400 ejemplares. En primer lugar, nosotros podemos formar un bonsái con una plantita de un tallo de este grueso o de este grueso, ¿verdad? De 50 centímetros. Entonces lo que hacemos, hay reglas para hacer bonsái. Cualquier árbol tiene la primera rama, que es la primera que nace, luego la segunda rama que crece más alta y la tercera rama que crece en la espalda, y el ápice, que es el que va creciendo. Entonces esas son las bases para hacer bonsái y para diseñarlos. Y también otro elemento importante es que a los bonsáis hay que darles vejez, que se vean como árboles viejos, ¿verdad? Para lo cual es lo que consideramos como madera muerta. A las partes que no nos sirven en el diseño, les quitamos la corteza y queda como madera muerta. Eso le ponemos protectores, pero es parte del diseño, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos aquí. Abrimos desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, todos los días. Quizás nomás el día 25 y el día 1 son los días de diciembre y enero que no abrimos. Tenemos un área comercial, que es donde vendemos los bonsái. Lo más importante para y cualquier árbol es el riego. Del riego depende que nuestro bonsái dure una semana o muchos años. Se dice fácilmente regar, pero regar tiene su técnica. Si nos pasamos, se pudren las raíces. Si les falta agua, se deshidratan. Entonces, esa es la parte más importante, aprender a regar los árboles. No nomás los árboles, cualquier planta. En la naturaleza, si llueve en exceso, el agua escurre. Pero aquí los árboles están en una maceta, en un contenedor. Si no drenan bien, el agua se acumula y se pudren las raíces. Todos estos árboles tienen dren por abajo. Entonces, y tenemos dos áreas, el área de colección y el área comercial. Y el área de la escuela, donde enseñamos a hacer bonsái durante 4 horas. El riego, no podemos dar reglas, rígalo diario cada tercer día, porque entran muchos factores. Uno, el tamaño del árbol. Si es un árbol chiquitito, pues rápidamente lo regamos, pero se seca más rápido. Si un árbol como este que está acá, pues quizás diario, pero hay que ver que si está seco arriba, que no haya humedad acá. Entonces a lo mejor algunos de estos se riegan cada tercer día. Tenemos que introducirles un palito para ver si aquí está seco, como hay humedad acá, nos dejamos otro día. Por eso digo que el riego es un aprendizaje, hay que aprender a regar. Y desde luego una de las cosas que se recomiendan es hacer bonsái del lugar donde tú estás.
Si vives en México, pues las especies de México. Si vives en Japón, son otras especies. Hay muchas coníferas, pinos, juníperos. Entonces, en cada país se recomienda hacer con las especies porque son las que ya están adaptadas y son las que pueden vivir más años. Pero entonces, en el bonsái son dos cosas: el cultivo de una planta, riego, fertilización, control de plagas, porque les dan plagas como cualquiera. Y el otro es el diseño, y ese diseño hay que conservarlo, porque el árbol, como está vivo, está creciendo, pero hay que rediseñarlo periódicamente, despuntarlo, ver que esté sano, y pueden durar muchos años. En Japón hay árboles, en las exposiciones aparecen árboles de 100, 200, 300 años que se han cuidado desde entonces. Tenemos juníperos, pinos, casuarinas, palos dulces. Ahorita me acordé de una cosa. Se pueden hacer bonsái con plantas de vivero. Esa es una forma. Podemos tomar una planta pequeña, grande, gruesa, y la otra es árboles rescatados de la naturaleza. Por ejemplo, el palo dulce, esos fueron rescatados de las faldas del Popocatépetl. Y así podemos ir al Popo más arriba y rescatar algún pino. Tiene su proceso, no nomás se lo lleva uno y ya hay que saber sacarlo, y luego ya que lo saca uno, tiene que pasar 1 o 2 años de periodo de adaptación. Y ya que esté adaptado, ya lo diseñamos. Entonces es muy amplio. Yo invito a la gente en general que traigan a los niños, a los jóvenes, para que sepan convivir con la naturaleza, que respeten la naturaleza, tratar de conservar la naturaleza. Entonces, aquí lo pueden aprender, les podemos dar una plática para enseñarles cómo se hacen los estilos del bonsái, porque están clasificados por estilos, y los invitamos a venir y acercarse a la naturaleza en miniatura. La verdad es un lugar muy tranquilo. La gente viene, hay una parte de pasto, se tira ahí, se acuesta en el pasto y está viendo los árboles. Entonces es un lugar muy relajante. En Facebook como Museo de Bonsái John Naka, en Instagram también, y tenemos una página, bazardebonsai.com, todo en Atlisco, Puebla, México. Sí.